lo abandoné todo, que me entré pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. De tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un gusto encontrarnos una vez más en este programa, Rescatados por el Amor. Esta vez estrenando como un nuevo formato. No es que va a seguir así de aquí en adelante, sino que debido a pues, tantos testimonios que hay alrededor de todo el mundo, pues tendremos que hacer una variación al formato del programa, un programa que le ha regalado bendición a cientos de miles de personas alrededor de todo el mundo. Muchos hemos quedado sorprendidos día a día a través de los testimonios que nos encontramos en este programa. Así que el día de hoy nos vamos a ir de una vez hacia el Ecuador, específicamente a Santo Domingo, donde tenemos un par de misioneros y en específico una familia completa que ha sido rescatada por el amor. Le damos la bienvenida a José y a Karina. Chicos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Juli, ¿cómo estás? Bueno, excelente, gracias a Dios. Bienvenidísimos a este programa. Y después de que Santiago y Rodri estuvieron en un congreso hace unos días allá en el Ecuador, Santiago me escribió y me dijo: hermano, tenés que grabar este testimonio. Y ahí conversando en estos días pues con José de todo lo que Dios ha hecho en su vida, pues pudimos tener la bendición y la gracia de poderlos tener aquí con nosotros. Ustedes viven en este momento en el Ecuador. Sí, nosotros somos de Santo Domingo, estamos radicados en la localidad, en la provincia de Santa Teresita del Niño Jesús. Tenemos allá ya pues muchos años de misioneros y en este momento específicamente de la grabación nos encontramos en la ciudad de Manta. Es un apostolado que hay acá también en la otra provincia, la provincia hermana, Santa Narcisita. Y por cosas de trabajo yo estoy acá por un mes y es muy bonito porque uno con la comunidad se conecta, está como hermanos. No, una cosa espectacular, muy bien. Muy bien. Cuéntenos primero cómo ha sido la experiencia de fe de cada uno de ustedes dos en su familia. ¿Nacieron y crecieron una familia de fe, practicante o no tanto, más o menos? Compártanos un poquitito del principio de la fe en ustedes. Bueno, voy a comenzar yo porque mi esposita tiene una fe muy diferente, ¿no? Nos conocemos, gracias a Dios, nos conocemos en un retiro de Juan 23 hace 22 años aproximadamente. Pero bueno, yo llego al retiro de Juan 23 porque como yo, o sea, habían hecho de todo conmigo, ¿no? Me habían mandado a Alcohólicos Anónimos, me habían mandado a retiros, bueno, habían hecho de todo conmigo para sacarme de mi forma de vivir. Yo vengo de una familia católica, pero una católica no practicante, ¿no? Sino una familia conservadora, sí, pero que no nos inculcaron mucho eso de ir a misa, el entender el amor a los sacramentos. Entonces, en realidad, en mi ciudad, en Santo Domingo, cuando yo era muy pequeño, nos mandaban a catecismo y en vez de ir a catecismo yo me iba a jugar fútbol. Entonces nunca hice la primera comunión. De hecho, lo único que yo había hecho es el bautismo, porque mis papás me bautizaron, ¿no? Entonces yo llego con una juventud un poco desordenada, con vicios como el alcohol, con muchas preocupaciones en mi vida, con muchos vacíos en realidad, ¿no? Conozco a mi esposa, como le decían antes, en el retiro de Juan 23, me enamoro perdidamente de ella, un amor a primera vista, una cosa... ¿Cómo llegas al retiro? ¿Quién te invitó al retiro de Juan 23? Mi papá me mandó a retiro porque, bueno, mi juventud muy desordenada, con un carácter bastante explosivo, con problemas de comportamiento, problemas con el alcohol, bueno,
muy complicado, ¿no? Mi papá me invita, en realidad llego, cambió un poco, ¿no? En mí en un momento de mi vida. Conozco a mi esposa no vivía en el Ecuador, mi esposa vivía en los Estados Unidos y se había venido a pasar unos días por acá y acompañó en los retiros de Juan 23, o sea, como apoyo. Yo la conozco y me enamoro y comienzo a ir a Juan 23 por ella, ¿no? Entonces yo iba a todas las actividades, a misa, iba a todo, ¿no? Yo no sabía ni qué era, nada, pero a todo estaba ahí. Bueno, Juli, con decirle que en 15 días nos conocimos y nos casamos por ahí mismo, o sea, eso fue rápido, enseguida. ¿En cuánto tiempo Obviamente, desde que se conocieron y se casaron? Cuando tú dices se casaron, es lo mismo como entendemos nosotros el se casaron aquí. Es decir, firmaron, no sé, ante la ley, ante la iglesia. ¿Cómo fue ese se casaron No, que tú dices que fue tan rápido? Aquí es dos pasos, ¿no? El matrimonio civil, que es ante la ley, y el eclesiástico, pero no necesariamente van unidos. Entonces nosotros lo que hicimos fue casarnos el civil. No nos habíamos casado el eclesiástico porque yo era solo bautizado, no había hecho primera comunión, ni confirmación, ni nada de los sacramentos, no entendía de esas cosas, de hecho, ¿no? Ahora que yo pienso, ¿por qué pasó todo esto tan rápido? Entiendo que mi corazón lleno de heridas, lleno de vacíos, necesitaba ese afecto que encontré en mi esposa, ¿no? Entonces, la forma de tratarme, la forma de mostrarme, de valorarme, a mí me cautivaron demasiado. Hoy entiendo que todos esos vacíos fueron producto de la separación de mis padres, de muchas cosas que vinieron en mi juventud acarreando, pero nos casamos así, enseguida, ¿no? Y vivimos 12 años así, casados, por la ley nada más, pero sin Dios. Entonces hubieron momentos muy bonitos, sí. Tuvimos a nuestra hija, tuvimos a Pepito después de 7 años, momentos muy bonitos, pero también yo con una falsa concepción del matrimonio, o sea, no sabía lo que era el matrimonio. Entonces yo en mi cabeza lo único que sabía era que yo a mi esposa no iba a dejarle nunca, porque yo no quería que mis hijos pasen lo que yo pasé con mis padres. Entonces yo no quería dejar a mi esposa, pero tampoco la valoraba, ¿no? Tampoco no es que me portaba como un caballero o me portaba bien, no. Después de un par de meses de casado, a los 3, 4 meses, yo volví a tomar, volví a salir, volví con mis amigos. Entonces ya mi esposa no sabía qué hacer, si ponerle rastreo satelital al carro, ponerme rastreo satelital a mí, porque yo me le perdía 3, 4 días, o sea, era una cosa impresionante. Entonces después de tanto ir y venir en nuestro matrimonio con altas y bajas, yo me ilusiono, ¿no? Ilusiono y mi esposa me confronta, ella ya se entera y me confronta. Entonces yo le digo que quiero divorciarme. Y me quería divorciar y mi esposa, muy de Dios, ella siempre con una espiritualidad muy diferente a la mía, me dice, listo, yo te doy el divorcio, pero vamos a retiro de matrimonios. Yo estaba recién operado de la rodilla, estaba en muletas, yo dije, ¿qué me voy a ir? Qué pereza 3 días de allá si yo tengo decidido lo que quiero hacer. No. Esto se da a los cuántos años de haberse unido civilmente. 12 años después. 12 años Muy bien. después. Ok, antes de que continuemos, yo quiero conocer un poquito de la historia de Karina, de su historia de fe. ¿Cómo es que ella fue criada en cuanto a la fe? Y bueno, ¿y qué pasó en ese retiro cuando conoció a José? Y José nos cuenta que el matrimonio fue muy rápido. ¿Por qué le dio el sí tan rápido? Karina, cuéntanos. Sí, Juli, mira, yo estaba viviendo en Estados Unidos. Y pues bueno, vine de vacaciones por 20 días nada más acá al Ecuador y después pues estaba un poco como que no rebelde, pero sí un poquito como que me gustaban nuevamente las cosas desordenadas y todo eso, y mamá pues siempre ha sido muy practicante en la fe. Entonces ella me decía, no, es que tienes que ir a la iglesia, tienes que ser una mujer de fe, de piedad, de amor. Y pues ella me lleva al retiro de Juan 23. Claro, yo ya era de parte de Juan 23 y solamente fui a servir a ese retiro donde justamente estaba mi esposo. Entonces ahí nos conocimos y pues bueno, yo dije, ahí quedó en el retiro y
yo pensé en regresarme a Estados Unidos, ¿verdad? Pero no, él todos los días me escribía, todos los días me llamaba, que vamos a la misa, que vamos a las actividades de Juan 23, y así nos fuimos conociendo hasta que me propuso matrimonio, y pues ya no me volví para Estados Unidos. Y ya nos fundamos acá en Ecuador. Entonces, bueno, siempre he sido muy, muy católica. Siempre vengo de familia que prácticamente va todos los domingos a misa, a diario, a misa también, mi mamá, al Santísimo a diario, y que realmente tenemos temor mucho de Dios. La fe de nosotros es bastante grande desde muchos años atrás, desde muy pequeña, porque tanto como mis padres, mis abuelos, mi familia en general, pues ellos nos incentivaron a que hay que temer mucho a Dios. Y es así que yo siempre le decía a mi esposo que vivamos un retiro espiritual, que él no puede estar fuera de Dios, que el centro siempre de un matrimonio o de una pareja o de una solamente persona era Dios, y que él tenía que acercarse a Dios. Y fue así que hasta que lo convencí para ir al retiro, y pues hicimos el retiro de lazos de amor mariano, pues, y ya por gracia de Dios, pues llevamos 10 años ahí después del retiro. Muy bien. José decía que fue al retiro no porque quería ir al retiro, pues para encontrarse con Dios. ¿Qué lo motivó a ir al retiro, José? De hecho, yo quería ir, es el divorcio, la verdad. Y mi esposa me persuadió para darme el divorcio si iba al retiro. O sea, fue como un canje, ¿cierto? Y en el retiro, como yo estaba con muleta, estaba yo todo indispuesto, todo maluco ahí. Pero no, pasó algo mágico, algo, o sea, no, yo no puedo describirlo, no sé. Yo cuando salí de retiro pensé que a todo el mundo le pasaba lo mismo. Dejé el alcohol, dejé los vicios, renuncié a muchas cosas, un montón de cosas, música, bueno, un montón de cosas que venían arrastrando conmigo. Hasta incluso teníamos nosotros un criadero de perros, lo dejamos todo a un lado, dejamos todo atrás. Y es una nueva vida. Yo no sé si decir si a mí me cambió la vida o a mí me devolvió la vida el retiro, ¿no? O sea, es un antes y un después muy marcado en todo lo que venía haciendo de mí. Muy bien. ¿Cómo vivió el retiro Karina cuando fue al retiro y estuve en el retiro y al ver lo que Dios hizo en José, cuál fue tu actitud? También, ¿qué fue lo que hizo Dios en ti en ese retiro? Pues bueno, fue algo grandioso. Claro, antes de ir al retiro, él me dijo muchas cosas. Me dice, verás que hay agua caliente, verás que me den un cuarto para mí solo. Y me puso muchas condiciones, porque si no, no iba a ir al retiro. Entonces yo tuve que ir a la administrativa y a todos los que estaban encargados dentro del retiro de matrimonios a decirles que a mi esposo le den todas esas cosas, porque si no, realmente mi esposo se iba a salir del retiro, porque él sí estaba bastante indispuesto. Entonces, gracias a Dios se dieron las cosas y pues bueno, le dieron todo a él, no preferencia, pero sí lo que él pedía, ¿no? Entonces, lo vivió muy bien. Al principio yo estaba con muchas dudas y dije, bueno, de aquí en un simple retiro no creo que vaya a cambiar, porque solamente son 3 días. Entonces tenía muchas dudas, la verdad. Pero conforme después de que salimos del retiro, hubo bastantes cambios en que él me entregó su celular, y muchos cambios en el trabajo, muchos cambios en muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, aquí viene esto muy serio. Y pues vamos a renunciar los dos como esposos a muchas cosas y poner todo en manos de Dios, como yo siempre lo he hecho. Entonces nos fuimos un día al Santísimo,
y pues le entregamos todo en las manos de Dios, todas las renuncias, todo lo que teníamos, todo el pasado, y a comenzar nuevamente nuestro matrimonio para adelante. Ustedes fueron cuando tenían 12 años, me dijeron, de estar juntos, ¿cierto? Al retiro de matrimonios de lazos. Sí. José, ¿cuál fue, en qué momento se hizo clic en tu vida en ese retiro? ¿Cuál fue como la actividad, sin dar muchos detalles, pero cuál fue la actividad en la que vos dijiste, definitivamente el camino es hacer las cosas como Dios manda? A ver, Juli, yo lo pongo en dos momentos. Después de mucho meditarlo, fuimos al Santísimo, la noche del viernes al Santísimo. Tanta desconciencia, o sea, tan desconocimiento el mío, que yo comienzo a hablarle al Cristo de la capilla, al Cristo crucificado en la capilla, porque uno pasaba a hablar y como yo no me podía arrodillar, yo estaba de pie con las muletas, yo comienzo a hablarle al Cristo y el director de retiro me dice al Santísimo, aquí, al pedacito de pan que está ahí está Jesús, háblale. Entonces yo ya me quedé como, bueno, o sea, lo regresé a ver y en ese momento yo le dije, Señor, pues ya estoy aquí, la verdad, toma mi vida, lávame, hazme de nuevo. Más nada, salimos, bendición de María Auxiliadora, todo normal, al cuarto a dormir. Cuando yo estoy dormido, comienza una sanación. Amanecí llorando toda la noche, no podía parar. Llore y 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 llore. Una cosa impresionante. Yo no sabía lo que me pasaba, la verdad, no tenía idea. Ahora lo entiendo un poco más. Y cuando uno lo piensa, dice, es impresionante que con una bendición así, o sea, haya tanta misericordia, tanto fruto. No, o sea, una cosa impresionante. Ahí cambió mi vida. Yo por siempre cuando voy a retiros o voy a algo, grupos de oración, dispóngase porque Dios cambia la vida de uno en cualquier momento. En cualquier momento. Ahí tenían ¿cuántos hijitos? Teníamos ya los dos. Pepito era muy pequeñito. Camilita estaba ya adolescente, entrando a la adolescencia. Y prácticamente Pepito toda su niñez la vivió en lazos, prácticamente toda. Camilita, su adolescencia y su juventud. Y entonces, yo digo que eso también ha ayudado mucho en mi hogar y mi familia para que mis niños eviten muchas heridas, para que mis niños eviten muchas cosas que el mundo lo hace, ¿no? Muy bien, entonces vos entraste al retiro buscando el divorcio civil y saliste con ganas de casarte por la iglesia. De hecho, no salí con ganas de casarme por la iglesia. Yo lo que salí con ganas es que yo no entendía muy bien, Juli. Yo salí con ganas de arreglar mi relación con Dios. Mi relación. O sea, yo entendía que en ese momento que yo no de nada servía que yo arregle mi relación con mi esposa si yo estaba roto. Entonces, yo tuve mucho, como dijo Cari, fuimos al Santísimo muchas veces, tuvimos un proceso y nos decidimos juntos en tomar la decisión de casarnos y salir adelante, pero con Dios. Es decir, ella sane sus heridas con Dios, yo sano mis heridas con Dios y damos el paso juntos. Y gracias a Dios, es la mejor decisión que hemos tomado de lejos. Mira lo que te voy a decir, Juli. Nosotros tenemos 22 años juntos. 12 años estuvimos en el mundo, cosas buenas, cosas malas. 10 años estamos en lazos. Mi hijo tuvo un accidente que lo declararon muerto. Y yo no cambio estos 10 años, incluido el accidente de mi hijo, por nada. No los cambio. O sea, no cambio a Dios por nada. No cambio a Cristo por nada. Si a mí me hacen escoger nuevamente, yo vuelvo a escoger a Cristo. Lo vuelvo a escoger. Entonces, sabiendo lo que me puede pasar. Muy bien. Después de eso, ustedes entonces empezaron a involucrarse también con lazos como misioneros y todo eso. Hicieron la consagración. Bueno, eso es muy particular. Yo no me hice misionero de lazo, a mí lazo me hizo misionero. Yo hice el retiro, ¿no? Después del retiro, yo salí con esta convicción de arreglar mis asuntos con Dios, pero yo no quería ir a la consagración. O
O sea, yo no quería, no me llamaba la atención la consagración. Entonces mi esposa comenzó a ir los sábados a la consagración. Yo me quedaba en la casa. El primer sábado mi esposa se fue a la consagración y como a las 2 horas regresó como con 4 o 5 misioneros con guitarra, fueron a mi casa a visitar, cantaron, todo esto. Yo, ay, qué lindo, muy bonito, los misioneros me vienen a visitar porque todavía estaba yo con la rodilla, ¿no? Todavía estaba mal. Claro. Listo, se fueron, muy queridos, muy alegre, lindo. El siguiente sábado la Cari dice, ¿te vas a la consagración? No, gracias, gorda, vaya nomás, yo estoy bien aquí, yo, o sea, hasta ahí nomás, o sea, mi cambio era hasta ahí nomás, gracias. Mi esposa nuevamente a la consagración, el mismo ejercicio. Regresan los misioneros, guitarra. El tercer sábado me dice, ¿te vas a la consagración? Claro, me lo aguanto allá 1 hora y no acá 3 horas. Le dije, vamos a la consagración. Y nunca más me moví, nunca más me salí de lazos. Así fue la verdad, o sea, literal. ¿Cómo fue lo del accidente de Pepito? Cuéntenos un poquito, eso fue al cuánto tiempo de haber ido al retiro y empezar este proceso y qué fue lo que ocurrió exactamente. A ver, más o menos nosotros habremos tenido ya unos 4 o 5 años en lazos. Para este entonces ya todos misioneros, ¿no es cierto? Todos misioneros, mi hija incluso misionera, Karina misionera. Para ese momento yo estaba como director de la localidad de Santo Domingo, estaba en Quito, en un retiro de consejos. Entonces yo estando en el retiro de Quito recibo la llamada de mi esposo, una llamada que no la voy a olvidar nunca en mi vida. Me dice, gordo, Pepito ya no está con nosotros. Pepito tuvo un accidente y falleció. Entonces para mí fue algo muy fuerte, muy duro. Lo único que yo quería en ese momento era el Santísimo. Me recuerdo que los misioneros que estaban conmigo me dieron una cruz, un Cristo, iba a abrazar el Cristo. Me desahogué con el Cristo, me levanté y tenía que regresar a Santo Domingo, ¿no? 3 horas de viaje, y comenzamos a viajar. Él se coge como con 3 o 4 niños y se puso a jugar a las escondidas. Entonces se va al patio grande y ahí había un altar patrio donde se alzan las banderas, ¿verdad? Entonces él se esconde atrás del altar patrio. Pero para ese entonces ahí también fueron 2 o 3 amiguitos con él y estaban bien agachaditos atrás del altar patrio. Viene un niño y salta el muro. En eso que salta el muro, pues ese concreto o esa pared ya estaba sensible. Pues anteriormente ya había sido el terremoto acá en el Ecuador. Entonces esa pared o ese concreto ya estaba un poco flojo. El rato que salta el muro el niño, se va todita la pared para abajo. Los otros niños alcanzan a salir y Pepito no alcanzó a salir. El Pepito se quedó ahí atrapado contra ese muro, esas piedras, esas rocas. Mi hija va a cocina y me dice, mamá, Pepito se cayó. Entonces yo cogí y le dije, levántalo, mi amor, porque justo voy a freír unas presas de pollo para los niños. No, mami, tienes que venir porque el accidente fue grave. Entonces yo cogí, dejé apagando todo y yo quería salir desesperada, pero me detuvo algo. Sentí un abrazo grande de la Virgen María y me decía, tranquila, todo va a estar bien. Me repitió otra vez, tranquila, todo va a estar bien. Fui caminando despacio, no apurada, como que esa madre fue a coger a su hijo. El rato que yo voy, veo a Pepito debajo de todas las rocas y no podían sacar las rocas. Entre 4 o 5 misioneros hombres pudieron sacar las rocas, le tomábamos el pulso a Pepito y eran muy bajos sus latidos. Yo soy auxiliar de enfermería y yo veía que Pepito no iba a resistir. Entonces llamamos a unas ambulancias, pero nunca llegaron las ambulancias. Esperamos como alrededor de 15 a 20 minutos a ver si llegaba otra ambulancia, otra y otra, y nunca llegó. Así que Dios me pone en el corazón coger, levantar a mi hijo,
de donde estaba y cogerlo en una sábana y trasladarlo con 2 misioneros en un carro hacia un hospital. Claro, alrededor estábamos un poquito lejos a la ciudad, pero ahí muy cerca estaban otros hospitales. Pero el Señor me ponía en la mente, no, que vaya a una clínica privada, y que vaya a esa clínica privada. Entonces los misioneros me decían, pero acá hay otro hospital más cerca, doña Cari. Entonces yo le decía, no, yo quiero ir a tal clínica, yo quiero ir a tal clínica. Y pues Dios me puso en el corazón eso. Claro, pasamos miles de horas, creo yo, porque justamente habían campañas electorales acá y no podíamos trasladarlo rápido a la clínica que yo quería llegar. Y bueno, hasta que llegamos, por gracia de Dios, y nos pasaron una camilla, y el rato que entra Pepito, pues ahí le dieron algunos doctores, y pues los doctores me dijeron que el niño ya estaba muerto, que ya no podían hacer nada porque el niño ya estaba con los signos ya súper bajísimos y agonizando. Entonces yo cogí y les dije que por favor me lo entuben, que yo tenía mucha fe en Dios y que Él me lo iba a devolver a él. Y pues no querían entubarlo, pero una y otra vez que rogaba a un doctor, a una enfermera, hasta que llegó un doctor y no sé cómo fue el actuar mío, solamente que me acuerdo que me le arrodillé y le dije, entúbemelo, que mi hijo se va a salvar, estoy segura que sí se va a salvar. Y fue así que lo entubaron rápido al niño, yo estuve en la intubación. Para ese entonces, antes de entubarlo, yo le llamé a mi esposo y le dije que el niño estaba muerto, que había pasado un accidente, porque eso era lo que me habían dicho, y probabilidades de vida era el 1%, no había más. Entonces, yo nunca perdí de hacer el Santo Rosario hasta que después llegó unos sacerdotes amigos de nosotros. Estuvieron varios sacerdotes, le dieron la unción de los enfermos, oraron con nosotros a tiempo y a tiempo, y nunca dejamos de hacer el Santo Rosario desde ahí. Lo entubaron al niño un par de horas, y como eso puede ser alrededor de 3 a 4 horas, comenzaron sus signos vitales a subir. Subió sus signos vitales y para mí era una alegría inmensa, algo grandioso que se ponía en mi corazón, que regocijaba, igual que la Virgen María. Sentía una emoción tan grande y que sabía que mi hijo iba a vivir. Entonces, después me decían que el niño no podía estar en esta clínica porque no había pues todos los aparatos que el niño necesitaba, porque él necesitaba un hospital donde haya UCI prácticamente. Entonces tuvimos que trasladarlo para otro hospital. Ahí estuvo en el hospital de Santo Domingo, donde ahí sí había UCI, gracias a Dios, hasta que llegó mi esposo. Entonces ahí le doy paso a mi esposo para que cuente cómo lo vio él. Bueno, para mí llegar al hospital ya fue una ganancia muy grande, ¿no? Después de que me habían dicho que el niño estaba muerto, llegar y que el niño esté crítico, obviamente, cuando llegué yo, el doctor me dijo, ¿sabe qué? El niño no tiene muchas probabilidades, es muy, muy posible que no amanezca, lo más probable es que no logre resistir, ¿no? Entonces nos hicieron pasar con mi esposa a estar un rato con él. Entonces entramos, le dimos la bendición de María Auxiliadora, oramos con él, hasta que lograron encontrar el puesto en cuidados intensivos, porque encima eso es complicado, ¿no? Lo ingresaron a cuidados intensivos. Esa noche pasó con altibajos, un estado crítico bastante grave. Al día siguiente tuvieron que tomarle otra TAC, porque la primera TAC salía que la tomografía salía que el cerebro de Pepito estaba bien, ¿no? O sea, no tenía mayores complicaciones más que el golpe,
pero había que esperar a ver cómo reaccionaba al día siguiente. Al día siguiente, cuando le toman otra vez la tomografía, resulta que tienen que operarle de emergencia. Una urgencia que, dada el cuadro crítico de Pepito, encima de la operación, muy complicado. O sea, era muy complicado que Pepito salga de la operación. Entonces recuerdo tanto que nos tocó un doctor cubano, un doctor muy bueno. Entonces nosotros con Cari lo único que dijimos al doctor es que si creía en Dios, y el doctor dijo, sí creo en Dios. Dije, présteme, doctor, sus manos, por favor, yo quiero orar un rato con usted. Antes de que entre a la cirugía, nos dio las manos, le dimos la bendición de María Auxiliadora al doctor en las manos, pusimos a la Virgen en las manos del doctor, y gracias a Dios salió bien de la operación Pepito, con muchas complicaciones en su estado. Formó ese día, formó fiebre con un cuadro de acidosis bastante severo, y comenzó a complicarse la situación. Comenzó a complicarse la situación de Pepito. En vez de mejorar, le sacaron alrededor de medio litro de sangre de la cabeza. Estaba muy complicado. Se complicó tanto al punto de que tuvieron que derivarlo de Santo Domingo a Quito. O sea, ya no lo pudieron tener en el hospital de Santo Domingo, tuvieron que derivarlo a un hospital de tercer nivel, que acá en el Ecuador solo había en Quito, Guayaquil, y lo derivaron al hospital pediátrico Baco Ortiz en Quito, donde Pepito pasó alrededor de unos 3 o 4 semanas en coma, o sea, todavía en cuidados intensivos, y nos pasamos casi 3 meses después de eso, ¿no? En total, entre una cosa y otra. Pero ahí viene el primer milagro que le contaba al santo. Cuando nosotros trasladamos al niño de Santo Domingo a Quito, primero encontrar la ambulancia adecuada con cuidado intensivo, eso fue una tarea tremenda. Teníamos que a las 8 de la mañana el traslado, y la ambulancia que los doctores recién aceptaron llegó como a medianoche. O sea, todo el día un desfile de ambulancias de todo lado y ninguna servía. Entonces salimos camino a Quito, yo me fui con mi hijo en la ambulancia, mi esposa se adelantó a Quito. Entonces la ambulancia, siempre que el niño se desestabilizaba, tenía que parar. O sea, el niño se ponía mal, crítico, tenía que parar hasta que los signos vitales se estabilicen y poder seguir viajando. Nos paramos 3 veces. Cada vez que se paraba, yo le daba la bendición de María Auxiliadora, y obviamente con mi rosario humano. Eso, desde el día del accidente, el rosario, nosotros no lo volvimos a soltar nunca más. Hacíamos nuestro rosario diario, ¿cierto? Pero después del accidente ya no, pues rosario diario era, o sea, poco. Lo hacíamos a tiempo y a destiempo. En todo momento, permanentemente lo pasábamos haciendo. Llegamos con un cuadro, o sea, el Pepito es derivado a Quito con un cuadro crítico, con un trombo, ¿no? Trombosis en la cabeza, que tenía que ser sacados con algunos trombos. Llegamos alrededor de las 4 de la mañana a Quito, después de parar unas 3 veces siquiera, y para volver para volver a tener este diagnóstico, los doctores en Quito decidieron hacerle otra tomografía. Entonces a las 5 de la mañana le meten a la tomografía a Pepito, sale la tomografía, y el especialista que está ahí me dice, el niño no tiene nada. Digo, doctor, aquí está todo lo que nos pasaron de Santo Domingo, ahí está, usted lo puede revisar, ahí estaban todas las especificaciones, los documentos, todo. Entonces a las 6 de la mañana llega otro especialista, el que ya está de la mañana. Conversan los dos y deciden volverlo a meter a Pepito, porque decían, no puede ser, lo que está acá no puede cambiar, ¿no? Lo meten y nuevamente sale Pepito, y efectivamente los trombos habían desaparecido. Bendito sea mi Dios, ya no tenía trombos. Obviamente el estado de Pepito crítico seguía igual, era complejo, pero ya no tenían que operarlo. O sea, él venía a operarse, él prácticamente tenía que llegar a operarse, pero no. En esas, para no alargarles mucho, Juli, en el hospital hubo un día en el que Pepito se puso muy mal, muy mal, que nos llamaron a despedirnos de Pepito. Nos dijeron, vengan, porque muy probablemente ya el niño no pueda más, porque estaba con mucha fiebre, ya el problema se le hizo, en los pulmones tenía problemas, bueno, problemas por todos lados. Entonces estaba mi esposa, no podíamos entrar juntos, entraba primero ella, después entraba yo. Entonces entró mi esposa, estaba ella orando,
Cuando ya nos toca cambiar, entro yo y le digo, gorda, ¿cómo está el niño? Me dice, está mal. Yo tengo un rosario que lo tiene puesto Pepito y me da la Cari el rosario y me dice, yo estoy haciendo el rosario, sigue haciendo el rosario con él. Entonces yo cogí el rosario, me desinfecté las manos y puse mi mano en el pecho de Pepito. Entonces seguía haciendo el rosario hasta que los doctores me dijeron que ya tenía que salir. Nuevamente, la bendición de María Auxiliadora, le di un beso a mi hijo y salí. Juli, no te voy a mentir, al otro día Pepito estaba en la habitación, lo llevaron a la habitación, se sanó, o sea, de lo que estaba en cuidados intensivos, críticos, a la habitación salió. Cuando nosotros lo recibimos en la habitación, comenzamos a bañarlo con pañitos húmedos, a bañarlo, a limpiarlo, ¿no? Y cuando lo estamos limpiando, en el pecho Pepito, encontramos una marquita, yo la frotaba mucho, ¿no? La medalla de San Benito de mi rosario estaba grabada como a fuego en el pecho de Pepito, ahí. Y yo pensaba que era por lo que había hecho el rosario, que de pronto el gel o algo se ensució, ¿no? Y le pasamos. 4 días estuvo así. Impresionante. ¿Cómo no creer en Dios, Juli? ¿Cómo no creer en Dios después de todo lo que nos ha mostrado con Él? Después ha sido una carrera, después ha sido un caminar, una cosa, otra cosa, ¿no? O sea, una cosa fue el accidente, otra cosa fue los operatorios, después los postoperatorios, para que Pepito esté como está hoy. Ha sido una enseñanza de vida tremenda. Impresionante. ¿Cómo viviste vos esa situación? Porque cualquiera podría decir, estaban sirviendo en un retiro, haciendo las cosas que Dios quiere que hagan y ocurren estas cosas, pues que efectivamente Dios no las quiere, pero uno en ocasiones se hace preguntas, esa famosa pregunta del por qué. ¿Se la llegaste a hacer en algún momento? Lo mismo, Karina, ¿se llegaron a hacer esa pregunta de por qué si estamos haciendo las cosas como Dios quiere nos pasa esto con Pepito? Bueno, a mí particularmente me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero Cari, en cambio, una paz, una tranquilidad, Karina. Todos los días hacíamos lo mismo. Todos los días íbamos a misa, Santísimo, Rosario y para la clínica, a donde Pepito, o sea, todos los días, eso era de ley. Decía, Cari, vamos a ver cómo amaneció Pepito de una, ¿no? No, misa, Santísimo, Rosario, porque en las mañanas quedábamos nosotros y en la noche se quedaba mi mamá con Pepito. Así estábamos. Entonces, yo tuve muchas cosas en mi cabeza, pero yo escuchaba en mi corazón siempre las palabras de Wilson: ante la duda, la abstinencia. Entonces yo me quedé haciendo lo que siempre hacíamos. Entonces, como mi esposa estaba tan segura, ella estaba tan enfocada en las cosas, o sea, a mí me dio muy duro, la verdad, pero mi esposa estaba tan enfocada que prácticamente yo hacía lo que ella me decía. Y cuando había que tomar decisiones era muy complejo porque yo tenía una forma de ver las cosas y ella tenía otra forma de ver las cosas. Y a la final, yo recuerdo tanto que en el hospital había un capellán que justamente era de la escuela de Pepito, de Santo Domingo, y era capellán el padre de Pedrito, y pasaba ahí. Entonces el padre nos acompañaba y le daba la unción de los enfermos todos los días, y él me dijo algo tan claro, dice: el Espíritu Santo habla. ¿Cómo no te va a hablar por tu esposa? ¿Cómo no te va a mostrar las luces por medio de tu esposa? Ya han pasado lo más difícil, ¿no? Han pasado lo más complejo con tu hijo. Deja que sigan pasando las cosas. Pero eso me ayudó mucho a mí. La verdad que yo sí todas las cosas con mucha paz, porque sentía bastante la presencia de la Virgencita. Ella nunca me ha abandonado hasta el día de hoy y siempre ha estado ahí conmigo. Y ella es la que ha sido el eje principal y darme esa fuerza, porque de verdad que esos momentos tan dolorosos, tan fuertes, que yo la verdad que no le deseo a nadie, creo que ella es la única que sanó, siempre estuvo ahí a darme todo lo que yo necesitaba y pues más que todo esa luz que necesitábamos como matrimonio.
¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de Pepito? ¿A los cuánto tiempo del accidente él volvió a estar consciente y los volvió a ver a ustedes? A ver, él después de que despertó, la parte cognitiva de él estaba bastante bien. Él nos reconocía, conversaba, o sea, no podía hablar muy bien, ¿no? Él tuvo muchos problemas en la parte de la deglución, en toda la parte de su garganta, de su esófago. Apenas movía una manito, controlaba la mano izquierda, el resto del cuerpo era muy delicado. Entonces, Pepito nació en Estados Unidos. Pepito nació en Estados Unidos y esas cosas de Dios que pasan por algo. Entonces, cuando él ya sale del Baco Ortiz, sale completamente flaquito, sin fuerza, no podía comer por su boquita, le hicieron una gastro, él se alimentaba por una sonda, no podía tener ni el cuellito, ¿no? O sea, estaba muy delicadito, muy delicadito. Entonces, decidimos intentar con mi esposa ver una opinión en Estados Unidos. No era fácil. Mi cuñada vive allá, hizo todo lo posible por llevárselo y se lo llevó en una silla de ruedas. Vino a llevárselo y a ver qué pasaba allá. Se fue con mi suegra la primera vez. Nosotros no pudimos ir porque tuvimos problemas con la visa después de que Pepito nació allá. Y se lo llevaron a Pepito y todo fue providencial. De verdad que todo fue providencial porque entró por emergencia al Miami Children primero. Le salió el seguro al niño, le unieron, bueno, todo se fue dando conforme a las cosas que él iba necesitando. Le cambiaron la gastro allá y salió un proyecto en un hospital de un ex beisbolista, Joey DiMaggio. Sale un proyecto de rehabilitación para niños con accidentes de trauma cráneoencefálico, justo para Pepito. Y el proyecto era de 3 meses y en los 3 meses el niño, o sea, tenía un progreso, se quedaba 3 meses más y así se iba quedando. Y en cambio, si es que no tenía progreso, ya lo descartaba. Entonces mi cuñada aplica con Pepito y sale aprobado y lo llevan para el proyecto de rehabilitación. O sea, él estaba 24/7 en rehabilitación, en un centro de rehabilitación con las operaciones que iban surgiendo para ese entonces. Y la verdad es que estuvo alrededor de 1 año por allá. Estuvo más o menos 1 año en rehabilitación con mi mamá, primero con mi suegra, luego con mi mamá. Y todo es, o sea, toda esa fortaleza, toda esa templanza de mi esposa, a mí me cautivó mucho el corazón, porque como madre, difícil de deshacerse, o sea, era tomar esa decisión, se va y nos quedamos sin él, para bien de él, o que se quede con nosotros y aquí lo cuidamos a lo que podamos. Entonces, ella tomó la decisión, porque yo no quería desprenderme de mi hijo, pero ella tomó la decisión de que se vaya, y Pepito allá, en cambio, aprendió algo que nos ha enseñado cada día. Él no sabe lo que es no. Él no sabe lo que es no. Cuando él te dice algo, por un ejemplo, ¿no? Papi, quiero irme a jugar fútbol el domingo. Entonces, mi hijito, este domingo no podemos. Bueno, entonces, ¿cuándo? ¿Qué domingo? Y lo va planificando, o sea, está perseverando. Entonces, yo un día le decía, mami, mira lo que me pasa con Pepito, me dice esto y una y otra vez. Y dice, no, mi hijo, él no sabe lo que es no. Porque cuando él estaba en la rehabilitación, él se paraba en los tubos y se caía. Y la doctora le decía, tú puedes, Pepito. Y él decía sí, y se volvía a levantar. Y se levantaba 10, 20, las veces que fueran necesarias para poder caminar. Y cogía una pelota y tenía que botar a una canasta. Y la pelota se le caía de la mano. Y él cogía la pelota siquiera unas 1000 veces al día, hasta que pudo meter la pelota en la canasta. Él sabe lo que es perseverancia, él sabe lo que es insistencia, él no sabe lo que es no. Y entonces uno aprende cómo eso es, así se llega al cielo, de pasito en pasito, despacito. Eso nos ha enseñado mucho Pepito. Después yo veo en él algo que me cautiva mucho. Lo que más le costó fue volver a comer. Él no pudo comer casi 1 año y medio por su boca. Él se alimentaba por la sonda, pero él era persistente, insistente, insistía en la rehabilitación de la deglución, y era difícil porque ya no dependía de él siquiera, ya no era algo que él tenía que hacer.
Él tenía las cuerdas vocales, estaban afectadas, por eso no podía hablar y estaba afectada, y no hay operación para eso. Entonces, después de 1 año y medio más o menos, encontramos una doctora en Estados Unidos que le hizo un tratamiento con unas inyecciones. Inyectó las cuerdas vocales para que se queden fijas, la que estaba dañada, entonces solo se le mueve una. Y ahí, gracias a Dios, desde ahí para acá, él volvió a comer, y lo primero que se comió fue una salchipapa. Bueno, ¿y cómo está Pepito hoy? Está muy bien, acá está, si quieren lo podemos llamar para que venga. Claro, queremos conocerlo. Diga que lo quieren conocer. ¿Y qué fue? ¿A qué horas me toca? Dice Pepito, deja cambiarlo. Escucha que te van a hablar. Hola Pepito, ¿cómo estás? Nadie como Dios. Qué alegría conocerte. Te está hablando, gordo. Qué alegría conocerte, dice. Muy bien. Pepito, en este momento... Por un oído no escucha bien. Ah, perfecto. No pasa nada. Él, en este momentico, estudia. ¿Cómo es su día a día? Pepito, cuéntanos, ¿qué haces en la escuela? Sí. Él estudia normal en la escuela, perdió 2 años, pero de ahí está en una escuela presencial, está con los compañeritos, tiene una profesora sombra que le ayuda, porque él se distrae muy fácil, pero es más visual, hace tareas. Ahora que estamos por acá está virtual este tiempo, pero normal, lo único que le gusta es ser muy ordenado. Le dicen algo a tal hora, al minuto, al segundo, eso, así de ahí todo, ¿cierto, Pepito? Sí. ¿Cómo ven ustedes esto que Dios les ha permitido vivir? Siempre todo en la vida tiene un para qué. ¿Cómo leen ustedes esto de la voluntad de Dios en la vida de ustedes? Yo, personalmente, lo hemos meditado con mi esposa, y Dios es que nos quiere santos, y como no íbamos a poder, nos regaló a Pepito, porque después del accidente, Pepito, después de todo lo que él había hecho, estaba en mortificación, en ayuno, confesado. Si Pepito llegaba a fallecer, seguro se ganaba el cielo, ¿cierto? Pero no fue eso. El Señor lo dejó para que nosotros aprendamos a ganarnos del cielo con Él, para que nosotros aprendamos cada día de Él, porque la verdad es que nosotros como papás enseñamos a Pepito las cosas básicas, pero las cosas del cielo nos enseña Él. Muy bien, ¿qué significa Él para la vida de ustedes? No, Él es todo para nosotros, igual que nuestra hija, o sea, nuestros hijos son todo. Pepito para nosotros es una enseñanza de vida, como decía antes, ¿no? Esa perseverancia. Cuando él se le mete algo en la cabeza, eso es por ahí, o sea, esa tenacidad. Entonces, cuando uno dice, quiero ser santo, yo quiero tener esa perseverancia de Pepito, o sea, esa tenacidad, que si se me metió eso en el corazón, aprender a salir adelante con eso. Él nos enseña muchas cosas en el día a día, ¿no? Nos enseña a ser papás, nos enseña la paciencia también, porque tiene su forma, su particularidad, Pepito. Nos enseña muchas cosas. Muy bien, veo que él tiene la camiseta de misionero también, le gusta las cosas de Dios, las cosas de Lazos, le gusta ir a los retiros. ¿Qué es lo que más le gusta de Lazos? Pepito, ¿qué es lo que más te gusta de Lazos? Me gusta rezar el rosario. Le gusta rezar el rosario, dice. Bueno, yo solamente quisiera compartir algo, ¿no? Primero que nada, obviamente, Dios en el primer lugar, ante todo. Darle gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia nos mantiene, nos sostiene. Y dentro de la iglesia, esta comunidad, a los que somos misioneros, a los que están en la consagración, a los que son amigos de la comunidad, valorar tanto la comunidad, porque
en el accidente de Pepito, si algo nosotros sentimos fue ese amor, ¿no? Ese amor de comunidad, esa oración, la fuerza de la oración, el poder de la oración. No hay oración chiquita, no hay oración pequeña, o sea, es importante esa oración, esa unidad. Amar mucho a Lazos, porque Lazos, primero que nada, yo de primera mano, ¿no? Me dio mi hogar, me dio mi familia. Lazos me ha dado mis hijos. Por medio de Lazos, Dios me fue formando y me fue preparando para estos momentos. Me dejó vivir tal vez las cosas en el mundo para la misión. Y la verdad es que, pues nada, con la Virgen María y con el Señor siempre de la mano, es la única manera de llegar a cumplir la voluntad de Dios, ¿no? No sabemos si la hacemos bien, tratamos de hacerla, pero siempre en oración, siempre viendo las cosas que Dios va poniendo. Y así como decíamos, ¿no? ¿Por qué serán? ¿Para qué serán? Tal vez en la eternidad lo podamos saber. Pero mientras tanto, aceptar con amor lo que Dios ha permitido y entender que el cielo no es fácil. Si fuera fácil, pues todo el mundo iríamos. Aunque el cielo es para todos, el cielo tiene sus particularidades y tenemos que hacerlo con mucho amor. Lo que Dios permite en nuestra vida siempre va a ser para crecimiento en el amor, porque no hay nada más grande que el amor. Juli, sin amor, o sea, cuando nosotros vemos a nuestro hijo caminar, cuando nosotros vemos a nuestro hijo saltar, nosotros vemos a nuestro hijo comer, algo tan sencillo. De verdad que muchas veces a mí se me salen hasta las lágrimas cuando lo veo comer con un agrado. O sea, es una cosa que uno comienza a valorar las cosas pequeñitas, esas cosas que Dios nos regala todos los días. Karina, ¿qué le dirías tú a una mamá, sobre todo, que tal vez el día de hoy está pasando por dificultades, no simplemente pues con situaciones de salud de sus hijos, que hay muchísimas dificultades que tienen las mamás, sobre todo, que en ocasiones son ellas las que cargan el peso del sostenimiento anímico y espiritual de una familia, aunque el papá es el que carga la familia, el que provee en una familia, muchas veces es la mamá la que soporta ese peso que no se ve, pero que tal vez sea el más grande. ¿Qué le dirías tú a esas mamás hoy? Pues bueno, yo les diría a esas mamás que no se rindan, que no desmayen, que siempre luchen hasta alcanzar todo el sueño que ellas quieran. Porque sé que, como dijo un día Santi, da hijos especiales a padres especiales. Y es verdad, hoy nos ha tocado a nosotros en este momento de tener un niño tan especial, tan amoroso, tan consentido, pero sobre todo tan lleno del amor de Dios. Yo les digo, no se rindan, luchen hasta el final. Si ven cualquier cosa que se les presente, alguna dificultad, alguna enfermedad o algo que están pasando, solo déjense llevar de la Virgen María. Que ella sea la luz que les dé a cada una de ustedes y que oren mucho, como lo hice yo, que nunca desmayé, que busqué cualquier alternativa, cualquier cosa como para sacar adelante a mi hijo. Así que sé que de la mano de Dios y de la Virgencita todo se puede. Siempre ser fiel a ellos, al amor de Dios. ¡Qué belleza! Bueno, y Pepito, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Dígale. Ser santo. Muy bien, impresionante. ¿Y qué carrera te gustaría estudiar para llegar a ser santo? ¿Te gustaría qué? ¿Ser bombero o ser futbolista o ser médico? ¿Qué te gustaría ser? Doctor. Doctor. ¿Y por qué doctor? Porque sí. Porque sí, muy bien, muy bien. Bueno, mi Dios les pague. Muchas gracias a José, a Karina, a Pepito, por permitirnos compartir
este momento con todos ustedes. De verdad que es una bendición el poder tener historias como las de esta familia que nos ayudan a entender que Dios tiene un plan para todos nosotros, que a veces las maneras en las que Dios permite las cosas, pues uno no logra entender muchas cosas, pero todo tiene siempre una razón. Así que de verdad, muchas gracias. Y bueno, les pedimos que sigan orando por nosotros. Seguramente todas las personas que están en este momento viendo este capítulo de Rescatados por el Amor también los tendrán a ustedes en sus oraciones. Y bueno, muy especialmente a pedirle a Pepito que rece por nosotros. Pepito, ¿tú rezarías por nosotros en el rosario de hoy? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Dios los bendiga y que la gracia del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida Así. tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa en Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer